Si se trata de emergencias, el primer número telefónico que está presente es el 133 de Carabineros. Pero no solo atienden aquí emergencias policiales. Las personas marcan por todo tipo de motivos. En muchos casos se trata de bromas o pitanzas que pueden poner en espera aquellas peticiones de auxilio donde cada segundo cuenta. Y llaman inclusive para pedir la hora, consultar cómo se cambia la hora de mi teléfono. Hay otros llamados que cortan, hay otros llamados que son bromas, entonces son cerca de 4 millones de llamados que recibimos, son el 70% de los llamados al nivel de emergencia. Obviamente que eso genera que muchas personas cuando están llamando por una emergencia real tengan que esperar en cola más del tiempo obviamente que se requiere. Mediante una solicitud de transparencia, Carabineros entregó a Reportajes Tele 13 datos que muestran la realidad actual del tiempo de respuesta ante llamadas al 133. Son antecedentes que reflejarían también la limitada cobertura que actualmente ofrece la policía uniformada. Ponga atención a este cronómetro. Durante todo el reportaje estaremos marcando las etapas de una llamada de emergencia al 133. Supongamos que en algún lugar alguien comenzó ahora a llamar a Carabineros por una urgencia real. En promedio, de acuerdo con la información entregada por la policía, pasarán más de 3 minutos para que ese teléfono de emergencia sea contestado en la región metropolitana. El impacto más importante que uno puede tener en la demora entre quien marca un número de teléfono y le respondan es que lo que nos pase en cualquier tipo de call center es abandonar la llamada y por lo tanto ahí se establece una cifra negra que no está debidamente trazada. Los tiempos de respuesta del teléfono 133 son hasta 15 veces más lentos que en países europeos, Estados Unidos o incluso Ecuador. ¿Pero por qué registra estos tiempos el teléfono 133? Ya ha pasado 1 minuto con 10 segundos desde que esa víctima, al inicio de esta nota, comenzó a llamar a Carabineros y en promedio todavía debería escuchar un mensaje que le pide esperar en línea. Por ejemplo, en este momento que estamos en tiempo real, mantenemos 11 llamadas en espera que están esperando y con un tiempo aproximadamente de 2 minutos. O sea, una persona estaría en espera 2 minutos y tenemos 13 llamados que en estos momentos están esperando a ser atendidos y eso se va a ir liberando una vez que la operadora acá atiendan a una persona y rápidamente despachen el procedimiento. Ponga atención a estas imágenes. Es un grupo de delincuentes llegando a una casa en La Serena. El reloj de la cámara indica que son las 19:55, pero tiene un error. En realidad faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Primero que nada, con el destornillador, primero me amenazaron con el que me iban a apuñalar y después con la pistola me encañonaron. Me apuntaron en la cabeza y me dijeron que me pudiera hacia un rincón, que me tirara al suelo para realizar el robo. Los delincuentes sacaron todo lo que pudieron para luego huir. En total, este violento asalto no duró más de 10 minutos. ¿Qué teléfono marcaste? Primero fue a Carabineros, los cuales dijeron que no tenían carros en ese momento, que no había ningún tipo de disponibilidad para atender el llamado. Así entonces, la víctima del asalto llamó a familiares para contarles lo sucedido. Su padre, que vive en Santiago, a 470 kilómetros de distancia, llegó antes que los funcionarios de Carabineros. Carabineros llegó a las 5:30 de la tarde, es decir, más o menos unas 8 horas después. Si bien esta ocasión fue solo el susto, el que me hayan apuntado, el que hayan ingresado a mi casa y que hayan perpetrado el robo, igual deja el temor a futuro de que vuelva a ocurrir una situación así, que vaya a ser quizá incluso hasta de mayor gravedad. Ya van casi 3 minutos de ese hipotético llamado de emergencia. En promedio, en este instante, una persona comenzaría recién a ser atendida por un funcionario del 133. Una información obtenida por Reportajes Tele 13, así se distribuye en promedio en el Gran Santiago el tiempo de respuesta a este número telefónico. En amarillo, aquellos sectores y comunas donde el tiempo es inferior a 2 minutos y medio. Principalmente comunas semirurales, salvo Vitacura, que también está en este grupo. En rojo, las comunas donde la demora puede superar los 3 minutos.
la mayoría de ellas en el Gran Santiago, y hablamos solo de contestar el teléfono. El envío de personal policial es una historia muy distinta. Coincide el dato que ustedes relevan, que en el fondo son los casos que entran a la UPOL, al sistema de registro de carabineros, pero hay muchos otros casos que ni siquiera entran porque las personas deciden ni siquiera llamar porque saben que la policía no llega. La académica Alejandra Liuneque es autora de un estudio que buscaba, entre otras cosas, conocer cómo se percibe la presencia policial en barrios urbanos periféricos. Para ese trabajo de investigación, la mayoría de las personas consultadas indicó que carabineros llegan tarde o no llegan ante una emergencia. Otra pregunta en ese estudio era cuántas veces lo había visto en la última semana o el último mes o los últimos 3 meses. Y había muchos de ellos que en los últimos meses no habían visto vigilancia en los territorios. Tal como en muchas otras comunas del Gran Santiago, en Pedro Aguirre Cerda decidieron aumentar las capacidades de su departamento de seguridad vecinal. Aquí, solo la respuesta de un llamado al 133 demora más de 3 minutos. Los recursos de carabineros son tan escasos que en muchas ocasiones llegan solo inspectores municipales a las emergencias. Alrededor del 70% de los llamados no eran cubiertos por carabineros, y nosotros ahí concluimos que necesitamos aumentar la dotación para poder mejorar la cobertura, ¿no es cierto?, de carabineros que puedan llegar cada vez que la comunidad los requiera. Han pasado 5 minutos desde el inicio de este reportaje, y si alguien aquí en Pedro Aguirre Cerda hubiera llamado a carabineros en ese momento, recién ahora estarían realizando la solicitud de despacho de un vehículo policial. Esta es la segunda etapa de todo este proceso para gestionar una emergencia en el 133. Como hemos dicho, solo contestar el teléfono puede demorar en promedio más de 3 minutos. El proceso de asignación de un recurso puede tomar otros 2 minutos. Y entonces comenzará la cuenta regresiva para que esa patrulla, moto, bicicleta o carabinero de pie termine los otros procedimientos pendientes. Tercera etapa, que internamente se conoce como apilado. Esto perfectamente puede demorar casi media hora. Es otro ejemplo de aquella escasez de recursos y personal de la policía uniformada que mencionan las autoridades de las 4 comunas que hoy registran el mayor tiempo de respuesta ante llamados 133, pero fueron excluidas del plan Calle Sin Violencia del gobierno. Por ejemplo, la dotación de carabineros de nuestra 10ª comisaría, tengo entendido que son 115 personas y tienen un 80% de personal activo, es decir, hay licencia, hay lesiones. Nosotros afirmábamos hace un tiempo atrás que teníamos 1 cada 1000 habitantes, es decir, 100 carabineros para 3 turnos, que ya era muy poco. Pero mire, yo me atrevo a afirmar que es una especulación, que hasta altura tienen que haber 50 o 60 carabineros, ¿cierto?, en servicio para 3 turnos. Muchas veces carabineros tienen hasta los vehículos, pero no tienen quien lo maneje, ¿se entiende? Entonces hay una falta de dotación de funcionarios. Hace solo unos días en Conchalí, un carabinero fue herido a bala en un enfrentamiento con delincuentes que asaltaron este supermercado. El policía llegó rápidamente al lugar ya que estaba patrullando junto al inspector municipal en un vehículo de seguridad ciudadana. Lo que pasó después, según el alcalde, es otro ejemplo de la falta de recursos. Hasta en esa misma acción no tuvimos apoyo de carabineros puntualmente en ese momento. Y eso que implica finalmente que claramente no tuvimos apoyo, no porque Carabineros no quiera apoyar, todo lo contrario. Había un funcionario, un colega afectado, porque no había más carabineros en la comuna. Hoy, en base a la información de respuesta del 133, es posible elaborar rankings del tiempo promedio que demora una emergencia en ser atendida por carabineros en el Gran Santiago. Pudahuel, Vitacura y Lobarnechea figuran entre las comunas donde Carabineros gestiona más rápido las emergencias, con una salvedad. El promedio de Pudahuel incorpora lo que ocurre en la comisaría del aeropuerto, que tiene la de respuesta más rápida de la región. La respuesta más lenta se da en Santiago, seguido por Cerro Navia y Maipú. Este tiempo corresponde a la espera de un usuario desde que marca el 133 hasta que un carro policial es despachado a su emergencia. El diagnóstico de expertos, autoridades comunales y académicos es claro. Hay una marcada carencia de recursos y sobre todo de personal policial
para atender los llamados de emergencia. A eso hay que sumarle miles de inescrupulosos que con sus pitanzas diarias hacen perder valioso tiempo. Los tiempos de respuesta, como todo el sistema de emergencias y seguridad pública, la primera responsabilidad es la responsabilidad de la autoridad política, que esté administrando el Estado y que esté en el Poder Ejecutivo en ese momento. Y por lo tanto, esa responsabilidad es bastante difusa en Chile. Al cierre de este reportaje, luego de más de 8 minutos y medio desde esa hipotética llamada al 133, según tiempos promedio, todavía ningún carro policial habría llegado al sitio del suceso, de acuerdo con la información entregada mediante transparencia por Carabineros a Reportajes Tele 13. Pese a nuestra insistencia, el gobierno no entregó una declaración en cámara para este reportaje, donde pudieran explicar estrategias, inversiones o planes que apunten a revertir este complejo escenario de seguridad pública.